Sí, muchas gracias, señor vicepresidente. Excúsenme si no estoy hoy presente en la mayor parte de esta comisión, pero me ha coincidido a la vez la Comisión de Exteriores, por lo cual tendré que salir corriendo tras presentar esta proposición de ley. Miren, hoy traigo un asunto que está de plena actualidad, no solamente en España, sino en varios países miembros de la Unión Europea. El hecho de la infiltración ultra o incluso neonazi en diferentes fuerzas armadas es un hecho de actualidad. Es más, ahora mismo, en este momento, las fuerzas de seguridad belgas están buscando a un militar belga fuertemente armado que ha desaparecido de su cuartel. Igualmente, el pasado año veíamos cómo el Ministerio de Defensa alemán anunciaba la desarticulación de toda una unidad, teniendo en cuenta la infiltración neonazi en la misma. Y recientemente, hace escasas semanas, hemos conocido un manifiesto de carácter extremista, incluso golpista, por parte de varios miembros de las Fuerzas Armadas en Francia. ¿Qué ocurre? Que España no escapa a esta realidad. Y día a día, semana a semana, conocemos noticias como el mantenimiento de simbología o de nombres relativos al régimen franquista en acuartelamientos de las Fuerzas Armadas. Conocemos casos de cánticos y saludos franquistas por parte de miembros de las Fuerzas Armadas en algunas juergas o fiestas. O vemos algo más serio, como es la denuncia por parte de ciudadanos de uniforme de la existencia de una célula neonazi en el seno de las Fuerzas Armadas. Y añado el hecho de grupos de redes sociales, manifiestos, haciendo apología del dictador Franco o de su dictadura. ¿Qué ocurre? Que el Ministerio nos habla de anécdotas. ¿Pero qué ocurre? Que anécdota a anécdota, pues vemos que no queda en una anécdota y que hay que hacer frente a esta realidad. Que no sea mayoritaria, seguramente no lo es, pero por eso, más razón para tomar medidas ejemplarizantes que yo creo que ayudarán no solamente al Gobierno, a la sociedad, sino incluso al resto de miembros de las Fuerzas Armadas que nada tienen que ver con esos sujetos. La diferencia estriba precisamente en ello. En estados como Alemania es el Ministerio de Defensa, es la ministra de Defensa, Annegret Kramp-Karrenbauer, que anuncia la disolución de esa unidad precisamente por estos hechos. Aquí en España vemos cómo se intenta minimizar, negar e incluso señalar y acusar de inquisitoriales a aquellos que denuncian hechos como el señalado. En este momento vemos cómo hay miembros de las Fuerzas Armadas que están infiltrados o que pertenecen a células neonazis o ultras. Recientemente entrevistaban a un señor en la televisión La Sexta que tenía tatuado a Rudolf Hess en la espalda y había estado tranquilamente, bueno, de hecho es todavía miembro de las Fuerzas Armadas, y dijo que sí, que le habían abierto una investigación, pero que no había ocurrido nada. Es más, durante estos años, en una respuesta del Ministerio, el Ministerio ha señalado que solamente han expulsado a un miembro de las Fuerzas Armadas por no guardar la neutralidad debida. ¿Saben a quién? Al cabo Santos Soto, precisamente por firmar un manifiesto antifranquista. A todo el resto de personas que se les supone o que han hecho apología del franquismo o del totalitarismo, ningún problema. Hemos visto cantos y saludos franquistas. Ha dicho por parte del Ministerio que han abierto alguna investigación, pero no sabemos en qué ha quedado, por ser información clasificada. Hemos visto a un miembro de la Jefatura del Estado Mayor de la Defensa, como el señor Juan Villonlá, defendiendo la honorabilidad de Tejero. Y el Ministerio diciendo que sí, que lo iban a investigar, pero que no habían encontrado nada. Señores, yo creo que esto es grave y por ello se solicita al Ministerio que haga una diagnosis, que haga un análisis de lo que ocurre, que lo traiga a esta Cámara y posteriormente que nos anuncie qué medidas va a tomar para evitar que hechos así, que el Ministerio dice que son anecdóticos, pues puedan ocurrir. Y por último, señor presidente, voy acabando, no sé cuánto tiempo dispongo, pero voy acabando. Bueno, va bien. Señorías, otro de los mitos que se ha repetido, y yo esto lo he hablado con la ministra, es cuando se dice
algún tipo de manifiesto o algún tipo de declaración por personas que, habiendo pertenecido a las Fuerzas Armadas, hoy en día están en situación de retiro y te dicen, no, es que la relación de las Fuerzas Armadas con ese señor ya ha dejado de existir. Pero si vamos al artículo 115 de la Ley de la Carrera Militar, de la Ley 39 de 2017, vemos cómo sí se reconocen algunas capacidades o prebendas, o llámenlo como quieran, a los señores que han sido y señoras que hayan sido miembros de las Fuerzas Armadas, como es poder portar el uniforme, acudir a actos y eventos, poder llevar la tarjeta identificativa y, cómo no, acudir a centros lúdicos o residencias vacacionales. Y acabo, señor presidente. ¿Qué mejor manera de dar ejemplaridad que estas personas que firmaron manifiestos o han hecho apología utilizando su empleo anterior en las Fuerzas Armadas, retirarle las mismas y retirarle las capacidades de acudir a ese tipo de eventos o centros lúdicos o vacacionales? Y acabo, señor presidente, anunciando que aunque no es muy ambiciosa, acabaré aceptando la enmienda presentada por el Partido Socialista, porque teniendo en cuenta que el Ministerio está investigando y parece que va a tomar alguna medida, aceptaremos, ya digo, tras pensárnoslo mucho y no con mucha alegría, esa enmienda. Muchas gracias, señor presidente, y salgo corriendo a la Comisión de Exteriores. Gracias, señor Iñárritu. A esa iniciativa, como decía, se ha presentado una enmienda por el Grupo Socialista.